Bueno, muy bien, 7:31 de la mañana y Alberto Fernández, en declaraciones a un medio brasileño, dijo que el problema de los argentinos con la inflación es básicamente psicológico. En un país con un 95% de inflación el año pasado, genera como la sensación de que te está echando la culpa a vos de la inflación. Hace un tiempito Juan Manuel Telechea, que es economista, escribió una nota muy interesante en el portal digital Cenital acerca de qué nos pasa, por qué Argentina tiene este problema tan particular y persistente a lo largo de las décadas con la inflación. ¿Cómo andás, Juan Manuel? Buen día. ¿Cómo estás, María? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, ¿qué te pareció la declaración de Alberto Fernández? Bueno, sí, obviamente la declaración, así como la dijo, es bastante desafortunada, ¿no? Porque yo creo que siendo economista uno puede entender hacia dónde él quiere apuntar, pero también hay que entender que él habla a la mayoría de la población que no es economista y que por lo general cuesta muchísimo entender estos temas, entonces claramente no tiene ningún sentido cuando uno mira de esa manera. No, y también dijo que tenemos un problema psicológico, que nos gusta mucho el dólar, y después dijo, bueno, también es cierto que hay muchas devaluaciones, entonces cuidás tus ahorros. Y sí, no es un problema psicológico, digo. Exacto, o sea, uno digamos, las causas típicas creo que las tenemos bastante claras, que son la evaluación de tipo de cambio, eso no hay ninguna duda, también hay excedente de liquidez, pero digamos, cuando uno, tomando la frase de él, ¿no? Y tratando de explicarle, extenderlo un poco, lo que sí se observa, y esto es un fenómeno bastante típico de Argentina, es que vos tenés una cuestión muy importante por el lado de las expectativas, ¿no? O sea, cuando uno convive con un entorno inflacionario muy elevado, tanto las empresas como los sindicatos como las personas se van adaptando a ese entorno, obviamente van ajustando su manera de tomar decisiones, y eso hace que después la inflación tenga un componente, que es lo que se conoce como un componente inercial, ¿no? Y en esto que decía de la construcción psicológica, es lo que por lo general nosotros conocemos como las profecías autocumplidas. Por ejemplo, digamos, si nosotros escuchamos que hay problemas con faltante de nafta, que hacemos todo, vamos corriendo a comprar nafta, a cargar el auto, y ahí obviamente el precio sube. Entonces, como que además, nosotros decimos, viste, al final teníamos razón, había que salir a comprar, a cargar el auto rápido porque el precio iba a subir. Entonces, con las empresas también pasa un poco lo mismo. Si las empresas notan o perciben que hay alguna posibilidad de que haya algún problema en la economía que va a hacer que aumente los precios o que se evalúe el tipo de cambio, tratan de adelantarse. Y entonces la manera de cubrirse es adelantando los precios antes de que pase eso, pero obviamente si todas las empresas razonan de la misma manera, los precios terminan aumentando y además parecería como que tienen razón, ¿no? Porque las empresas terminan diciendo, bueno, viste, al final estuvo bien que haya aumentado los precios porque la inflación terminó aumentando. Y eso justamente es un problema muy difícil de combatir, porque fíjate que cualquier mínima sensibilidad, cualquier mínimo resfrío a nivel internacional, cualquier cosita que pase, las empresas están muy atentas y suben los precios, eso es lo que decía, ¿no? Lo suben por las dudas. Pero la explicación, obviamente, es que por detrás vos tenés una inflación del 100%. O sea, estas cosas en otros países con inflaciones por debajo del 10, ¿no? Que son la gran mayoría, no las vemos. Ahora, tenemos un problema persistente, ¿no? Donde te vas estacionando también en niveles, en umbrales cada vez más altos de inflación. O sea, pensar que el objetivo del gobierno para este año es que la inflación esté al 60% y ojalá lo logre, es como eso genera una situación donde como si nos acostumbráramos a vivir cada vez con más inflación. Exactamente, y por eso yo quiero ser muy enfático con esto, es tan importante bajar la inflación, ¿no? Y bajar la inflación todos los días, porque lo que en particular tiene Argentina es esto, es un proceso de inflación crónica, donde cada vez que pasa algo en la economía, la inflación sube un pasito en la nominalidad, ¿no? Si uno mira la inflación comparemos con la inflación a partir del 2005, la inflación era del 10%, después a los años fue del 15%, después del 20%, después del 40%, después del 60% y hoy estamos en el 100%. Entonces lo que uno ve es que en los últimos 10 años la inflación no paró de aumentar. Claro, y lamentablemente entrega inflación al 25%, ¿no? No me acuerdo. Más o menos, exactamente. O sea, se estaciona el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner alrededor del 25%. Bueno, estaba el INDEC intervenido, pero 25% pongamos, ¿no? Exactamente. Después Cambiemos se va al 50%. Al 50% pues viene una devaluación también, ¿no? Y con Alberto Fernández se fue al 95%. Exactamente. Entonces, no hace falta hacer muchas cuentas para estimar, ¿no? Proyectar que si uno continúa con esa tendencia, lamentablemente, igual no quiero ser con esto alarmista, pero termina siendo una hiper, porque si la inflación sigue aumentando de esta manera, es un poco lo que pasó en los 80.
Hay que hacer la aclaración de que antes de la hiperinflación del 89 hubo más de 10 años con inflación por encima del 100%. O sea, es un proceso que se va haciendo de manera muy lenta, ¿no? Como la famosa analogía de la rana, cuando uno la hierve en agua, que eso va haciendo de manera lenta. Y el problema es que cada vez se hace más difícil de combatir. A mí el ejemplo que me gusta mucho es pensarlo como si fuese una adicción, ¿no? O sea, vos cada vez que tenés una adicción y esa adicción se va haciendo más grave, las herramientas que vos tenés para combatir esa adicción tienen cada vez menos potencia. Entonces, en Argentina vas probando un control de precios, un acuerdo con salarios, reducir la cantidad de dinero, estabilizar el tipo de cambio, todas medidas aisladas que precisamente no combaten este gran problema que es la inercia, ¿no? Sí. Es que justamente todas las personas están pensando en un número, en una inflación, y si vos haces una medida aislada, bueno, es muy difícil cambiar esa cuestión. Entonces vos tenés que pensar un programa, ¿no?, articulado para combatir todas las causas al mismo tiempo: déficit fiscal, devaluación del tipo de cambio, inercia. Sí, generar otra expectativa. Justo, nada, por un trabajo que estoy haciendo, estaba leyendo, nada, una cosa de la década del 70, 74, y había lo mismo. O sea, problemas que te venía la devaluación, programa de precios cuidado, que tenía otro nombre, que le ponían el valor en la etiqueta, la discusión de que la falta de abastecimiento, todo muy parecido. 74. Totalmente. O sea, si vos me preguntás a mí, que hoy ya hay algunos economistas trabajando sobre esto, nuestras respuestas están en los planes de estabilización que hubo en toda la región, no en Argentina, porque esto también es importante. O sea, la cuestión de Argentina hoy es excepcional, porque el mundo no tiene inflación, el mundo le ganó a la inflación, y Argentina fue prácticamente el único país que post-2000 tuvo una inflación elevada. Si quieren, miremos solamente la región, ¿no? Venezuela y Argentina, ¿no? Sí, Venezuela también, obviamente, yo creo que por un problema también muchísimo más grave en términos políticos, que no me parece que es un país que podemos comparar. Pero el punto acá es ese: en los 70 Brasil, Chile, Perú, Bolivia, Uruguay, todos países terminaron con hiperinflaciones o inflaciones por encima del 300, 400%, y justamente el problema era ese: era una inflación crónica que a medida que pasaba el tiempo y las medidas no funcionaban, la inflación iba acelerando. Y todos esos países terminaron, ya te digo, la solución fue desordenada, una hiperinflación, que después la hiperinflación, digamos, por la cuestión justamente de la velocidad con la que aumentan los precios, se termina, podríamos decir, ajustando de manera bastante mucho más fácil. Y las crónicas fueron con planes de estabilización, donde los casos de Colombia, el caso de Israel, tan citado, y el de Chile, son casos exitosos, que lograron bajarla de manera permanente. Claro, estamos hablando con Juan Manuel Telechea, que es economista, tiene un newsletter muy interesante en el portal digital Cenital, y acaba de escribir un texto súper interesante. Después lo vamos a compartir también sobre este problema de Argentina con la inflación como crónico. Un poco es la discusión también respecto de la próxima presidencia, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué medidas debería tomar el próximo presidente? Porque ya sabemos que, digamos, lo que va a intentar en este año Alberto Fernández lo planteó Sergio Massa, ¿no? Tratar de llegar a fin de año sin que le salte ninguno de los tipos de dólares, más o menos controlado, e ir bajando un poquito la inflación. Pero eso no es un plan de estabilización. No, a ver, digamos, yo creo que tiene algunos de los condimentos de un plan de estabilización, pero por limitantes políticos y por limitantes también creo que de tiempos, no se puede no anunciar un plan, porque justamente requiere otras medidas que me parece que no puede hacer. Con lo cual, tiene algunos condimentos, digamos, cuando uno mira los planes exitosos, tuvo reducción del ajuste, digamos, reducción del déficit fiscal, tuvo justamente control cambiario, tuvo aumento de reservas, porque justamente vos también tenés que acomodar el sector externo, pero las medidas eran anunciadas, ¿no? En este sentido, como te decía antes, que si vos querés modificar las expectativas, tenés que salir con un anuncio muy grande, muy potente, y pensando en lo que será la próxima gestión, bueno, ahí yo creo que van a tener que hacer algo por ese estilo. Espero que no sea algo similar a lo que fue en 2015, porque yo creo que hoy la unificación cambiaria, hacerla de un saque, ¿no? De evaluar como fue en ese momento, hoy sería prácticamente imposible. Claro, Macri soltó el dólar, ¿no? Cuando llega estaba el famoso cepo de Cristina Kirchner, dijeron, no, ya todos los precios están al valor del paralelo, soltémoslo hoy, y metió una devaluación del 40% de golpe que se traslada a precios. Y si vos estás con una inflación a la nivel que estamos y metés una devaluación, chau. Exactamente, María, lo explicás 10 veces mejor que yo. Justamente no. esa es lo que vos decís, es tal cual.
es tal cual, porque vos fíjate que la comparación además implica que hoy, como decíamos antes, estás en un nivel de inflación muchísimo más elevado. Entonces, los riesgos de devaluar, primero no sirvió del 40%, sino una evaluación prácticamente del 100%. Claro, porque la brecha es casi el 100%, o sea, si la diferencia entre el dólar oficial y el dólar blue hoy es casi el 100%. Entonces, sí, soltar todos los controles de cambio sería suicida en este contexto, si vuelven a hacer lo mismo que hizo Macri en el 2015. Pero además, ahí lo que vos tenés una gran diferencia, que eso igual habrá que ver qué sucede luego, es la falta de dólares. O sea, cuando fue la unificación del 2015, el gobierno entrante rápidamente consiguió, me acuerdo, hizo un acuerdo con el campo y también consiguió un financiamiento de bancos privados y fueron más o menos 16.000 millones de dólares. Con unas reservas en el Banco Central que además eran más altas que las actuales. Claro, claro. En realidad, tenía más espalda. Tenía más espalda. Sí, tenía más espalda. Entonces, primero que nada, digo, si eso lo consiguiera, ahí habría que discutirlo. Pero en las condiciones actuales resultaría imposible. Y por lo tanto, eso, ¿no? O sea, tratar de pensar un plan de estabilización gradual. Yo, esta palabra me parece que es importante porque también depende de quién sea, ¿no? La persona que termine ganando las elecciones. Gradual, pero que cambie realmente las expectativas. A mí me parece parte del problema de la debilidad de Alberto Fernández tiene que ver con que no cambia las expectativas, digo, es un llegar finalmente a fin de año sin que las cosas empeoren y si pueden mejorar un poco, mejor. Claro, gradual, a ver, primero que nada, siempre un cambio de gestión genera un cambio de expectativas, eso ya vos tenés, digamos, un plus, ¿no? Hacer un plan de estabilización cuando arrancás una gestión siempre te da un poquito más de espalda que hacerlo en cualquier otro momento. Y después, gradual me refiero a esto, ¿no? A no hacer una unificación cambiaria, a no querer reformar todas las leyes de una. Lo que propone un poco Macri ahora, ¿no? Sí. Por eso digo, para mí es un poco ahí una advertencia de que me parece que, porque no, está esta idea de que el diagnóstico fue, mirá, nosotros fuimos demasiado lentos. Ahora vamos por todo. Es el vamos por todo al revés, en este caso del macrismo, ¿no? Total. Bien, Juan Manuel Teleche, economista, dirige el Instituto de Trabajo y Economía. Súper interesante, Juan Manuel, gracias. Muchas gracias, María. Hasta luego. Bueno, estas son las discusiones de fondo que deberíamos tener, francamente, ¿no? Al 95% de inflación en el 2022 en lugar de diagnósticos psicológicos. 7:44 de la mañana.